Hola, mi nombre es Andrés Pose y en los próximos minutos te voy a presentar la teoría de los conos 6D, con la que espero cambiar tu perspectiva de la vida y ayudar a elevar tu nivel de conciencia. El universo es una creación mental. Todo lo que existe es eterno e inmutable y nuestra mente lo recorre creando experiencias de vida. La eternidad no se puede entender como un recorrido infinito del tiempo, sino como la ausencia absoluta del tiempo. Más que seres vivos, todo lo que existe en el universo está vivo, y cada vida se da dentro de un cono de 6 dimensiones que vamos a explorar paso a paso. Las primeras 3 dimensiones no requieren mayor explicación, todos las entendemos de la misma forma. Todo objeto en el universo tiene un largo, ancho y alto. Pero imaginemos que el universo fuera de 3 dimensiones. Sería como una maqueta donde nada se mueve. Para que haya movimiento, las 3 dimensiones requieren una cuarta, como en una película. Una película es una secuencia de imágenes, cada una inmóvil, pero al proyectarla sobre una pantalla se genera el movimiento, se crea el tiempo. Ahora imaginemos que nuestro universo estuviera limitado a 4 dimensiones. Nuestro futuro no tendría opciones. Seríamos esclavos de un destino absoluto. Pregúntate si para los próximos segundos tú puedes decidir si continúas viendo este video, paras a tomar algo o haces una llamada. ¿Cierto que sí? Tienes tantas opciones y variantes que son infinitas y afortunadamente existen y están previamente arregladas en una línea continua y perpendicular a la cuarta dimensión, en una quinta dimensión. Si miramos nuestra vida entera, en el instante de nuestra concepción hay una sola posibilidad, pero a partir de ese momento las posibilidades empiezan a expandirse. Nuestra vida llega a un punto medio donde el envejecimiento hace que empiecen a reducirse. En ese recorrido, nuestra muerte tiene muchas opciones, pero hay un punto final donde ella es absolutamente inevitable. Por eso las 5 dimensiones en las que vivimos tienen forma de óvalo, y nuestra vida es la línea que escogemos para recorrerlo. Algunas personas tienen la experiencia que la percepción del tiempo puede cambiar drásticamente en un estado de meditación profunda. 2 horas pueden pasar sintiendo la sensación de 5 minutos. Una persona leyendo en la misma sala percibe las 2 horas de forma normal. La explicación que tiene este fenómeno es que los mismos instantes de la vida están replicados en una 6ª dimensión, donde el estado emocional cambia y la distancia en que se recorre es más corta. La existencia de óvalos que van reduciendo su tamaño forma el cono de 6 dimensiones en el que está enmarcada nuestra vida. Todo lo que vamos a vivir está creado. Todas las posibles emociones con las que podemos reaccionar están creadas. Nuestra mente escoge qué camino tomar y a qué nivel espiritual experimentarlo. Cada átomo, cada galaxia y cada uno de nosotros existe en el universo como un cono de 6 dimensiones con una mente que lo recorre unida a otras mentes. La escogencia de cada instante de nuestra vida no es individual, es colectiva. Si nosotros decidimos tumbar un árbol, el universo entero, incluyendo la vida de todos los cuerpos del cosmos, toma un rumbo diferente al que tomaría si lo dejamos vivir. Así nuestra mente consciente parezca no percibirlo, cada vez que alguien hace daño a otro, nos afecta a todos, y nuestro espíritu lo resiente. Cuando alguien ayuda con bondad a otro ser humano, nuestro espíritu lo agradece. No existe una sola decisión que podamos tomar sin afectar al universo entero. Nuestra conciencia se mueve colectivamente con otras a través de las primeras 5 dimensiones y con absoluta libertad individual en la 6ª dimensión. Por eso, esta es la dimensión del espíritu. Desde el vértice del cono sale un rayo de luz que se proyecta a través de la dimensión del espíritu. Ese rayo completo se mueve en cada instante de acuerdo a decisiones colectivas.
Nuestra conciencia escoge ubicarse en un punto más alto o más bajo sobre este rayo. Esto es lo que hace que, dada cualquier situación, podamos sentirnos en paz o apegados a las emociones del ego. Si nuestra conciencia se ubicara en el vértice del cono, desaparecería por completo la sensación del tiempo. Este vértice es el mismo para todos los seres con los que compartimos nuestra vida. Todo en el universo está conectado en un punto sin tiempo ni espacio, eterno e inmutable, donde nuestra vida existe en perfecta unicidad con la de todos los demás. El entendimiento de la teoría de los conos 6D puede ayudar a cambiar la percepción de tu vida. Tu percepción consciente te puede hacer creer que tus decisiones no afectan a los demás, pero a nivel subconsciente esto es imposible, y toda acción tiene una reacción. Nuestra vida tiene una misión y un propósito, y solo podemos ser felices alineándonos con ellos. Y solo podemos alinearnos con ellos si escogemos actuar con amor. El amor es la conciencia de la sexta dimensión, y el entendimiento que en ella hay un punto donde estamos todos tan unidos que no podemos diferenciarnos el uno del otro. Me alegro mucho que te hayas tomado el tiempo de ver este video, y espero que con su divulgación ayudemos a elevar el nivel de conciencia en la humanidad.